Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2 de la práctica de cinemática, la práctica 2. Ahí está. Dice, es dinámica, no una práctica de dinámica. Una fuerza de 10 newton actúa horizontalmente sobre un cuerpo de masa 2 kilogramos que está en el suelo. Determine la aceleración del cuerpo, su peso en newton, en B, el B y el C su aceleración si se duplica la fuerza. Bueno. Muy bien, si les parece, por ahí podemos aprovechar este ejercicio para contar algunas cosas que pueden ser útiles a la hora de pensar en dinámica. Em, Habíamos visto en la guía 1, la primera parte, cinemática. En cinemática habíamos visto dos posibles movimientos que se podían dar de posición en función del tiempo, que uno era a velocidad constante, donde este v0 sub x es la velocidad constante, y otro era aceleración constante. La aceleración constante tenía, bueno, una posición inicial, una velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Acá conviene poner todo sub x porque podríamos tener un movimiento en dos dimensiones donde en una dimensión está acelerado y en la otra está con velocidad constante o está quieto. Entonces conviene poner siempre los subíndices que me indican que estamos mirando una coordenada. Por eso tampoco acá hay vectores. ¿Por qué no pusimos las flechitas de vector? Porque estamos mirando una coordenada. Podríamos poner vectores, podríamos decir R, la posición, es la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, en donde aquí, por cada vector, va a haber una componente espacial. Va a haber bueno, depende de dónde estamos, ¿no? Si estamos en un plano, en unas coordenadas x, y, por cada una de estas va a haber, por ejemplo, esto va a ser x, y, como vector, como para ordenado, va a ser x0 y 0, ¿no? Más b0x, b0y, por el tiempo, ¿sí? Cada coordenada, ¿no? Más un medio de aceleración también como un vector a sub x, punto y coma, a sub y, por t cuadrado. Y si separamos la parte de x de la parte de y, obtenemos dos ecuaciones que son para cada una de las componentes del vector posición, como función del tiempo. Bueno, no es esto que les quería contar, pero está bueno que aclaremos estas cosas. ¿Por qué a veces ponemos vector? ¿Por qué a veces no ponemos vector? No ponemos vector cuando estamos dentro de una componente, pero toda magnitud vectorial, por ejemplo, ¿cuáles son las magnitudes vectoriales? La posición, la aceleración, la velocidad. Todas son vectoriales, pero bueno, cuando no le ponemos vector, o nos estamos refiriendo al módulo, o nos estamos refiriendo a una componente. Muy bien. ¿Por qué introduje esto? ¿Qué tiene que ver esto con dinámica? Bueno, en dinámica aparece la relación que hay entre las interacciones y lo que podríamos llamar el estado de movimiento del objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Significa que, según la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos este símbolo que significa la sumatoria. La sumatoria de todas las interacciones va a ser igual a la masa del objeto de estudio por la aceleración del objeto de estudio, donde esta aceleración representa un cambio en la velocidad, específicamente la derivada de la velocidad en función del tiempo. Pero esto lo que significa es el cambio de la velocidad en función del tiempo, la tasa de cambio de la velocidad en función del tiempo. No solo tasa, ¿no? Porque también es una magnitud vectorial, entonces también nos dice hacia dónde va a cambiar. Es decir, que si cambia la velocidad va a cambiar hacia donde le indica la sumatoria de fuerzas, la resultante de las fuerzas. Esto lo podemos pensar, por ejemplo, tenemos un objeto que está quieto. Queremos moverlo,
hacemos una fuerza hacia la misma dirección que lo queremos moverlo. ¿Sí? Entonces, cambia su estado. ¿Cuál es su estado? Su estado es de velocidad. Estaba con velocidad constante y empezó a tener una velocidad. ¿Sí? El estado, la variable de estado, va a ser la velocidad. Es un vector, ¿no? Se mueve a tantos metros sobre segundo y hacia tal lugar. Y si hay un cambio en la variable de estado, o sea, ¿qué es lo que dice esta ecuación? Esto es un cambio en la variable de estado. Si hay un cambio en la variable de estado, es debido a interacciones con el entorno, que son estas fuerzas. O sea que este igual no es un igual que dice 2 más 2, 4. O sea, esto está dentro de las matemáticas. Está dentro de lo que significa sumar. Esto es un igual que, de alguna manera, relaciona a las interacciones del entorno con una variación de nuestra variable de estado del objeto de estudio. Entonces, si bien esto es igual, acá estamos igualando cosas que provienen de distintos lados, digamos. No es lo mismo, no está dentro de la concepción de lo que significa aceleración, no está la fuerza. Entonces, estamos igualando algo que proviene del entorno con algo que es de nuestro objeto de estudio. ¿Se entiende, no? La diferencia que hay. Un igual no es un igual matemático, sino que es un igual que implica una relación entre el entorno y nuestro objeto de estudio. Y esto está bueno porque muchas veces vamos a ir de una a la otra, muchas veces vamos a decir, tiene tal aceleración, ¿cuál es la fuerza? Entonces vamos a decir cómo es la interacción con el entorno, conociendo la aceleración. Otras veces nos va a decir la fuerza vale tanto, como acá en este ejercicio vale 10 newton, ¿cuál es la aceleración? Entonces vamos a ir de acá para allá. Ahora, ¿por qué decía esto de cinemática? En todos los libros en general se arranca de cinemática y luego se ve dinámica, pero es interesante pensar que la cinemática es la solución de esta ecuación en dos situaciones. Una cuando la aceleración es constante, es una constante vectorial, ¿no? Y cuando la aceleración es constante, cuando la fuerza es constante. La sumatoria de fuerzas es constante. Y otra, cuando la aceleración es cero, que se da en el caso en que la sumatoria de fuerzas sea cero. O sea que está en equilibrio. Cero vector en general se escribe, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante que lo que estudiamos como movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniforme son soluciones de la ecuación de Newton para dos casos. Cuando la fuerza es cero, vamos a tener un movimiento con velocidad constante. Y cuando la fuerza es constante, vamos a tener un movimiento con aceleración constante. Por ejemplo, cuando soltamos algo, suponemos que la aceleración es constante. Fíjense que bueno, esto de esta ecuación de Newton, la segunda ley, nos permite obtener movimientos que podemos representar matemáticamente, nada más que suponiendo algo sobre las fuerzas, que son las interacciones con el entorno. Entonces con esto podríamos decir muchas cosas. Podríamos decir qué pasará con una nave que está muy aislada, lejos de toda interacción. Si está lejos de toda interacción y la sumatoria de fuerzas vale cero, ¿qué va a pasar con su velocidad? Podemos decir muchísimas cosas acerca de el movimiento de muchísimos objetos con solo mirar esta ecuación. Por eso es la importancia de esta ecuación y, y poder, todo esto igual que digo, es mucha práctica también de ver esta ecuación, pero sí esta idea. Ahora, como va a aparecer entorno y objeto de estudio, es muy importante que en los ejercicios en donde aparezca el objeto de estudio, qué sé yo, en la mesa, a la mesa se le hace tal fuerza, o a alguien que le hace una fuerza a un objeto, puedan analizar bien cuál es el objeto, puedan analizar cuál es el entorno, y cómo es esa interacción. Sí, por ejemplo acá, vamos a verlo acá. Dice, una fuerza de 10 newton actúa horizontalmente sobre un cuerpo de masa 2 kilogramos que está en el suelo. Entonces tenemos
Por un lado, voy a borrar un poquito. Por acá. Por un lado tenemos un objeto que está en el suelo, ¿no? Vamos a hacer un diagrama. El objeto está acá en el suelo y se le aplica una fuerza horizontal, o sea, una fuerza hacia allá. ¿Sí? Esto sería como un diagrama. ¿Qué fuerzas más va a haber? Bueno, como dicen que está en el suelo, suponemos que está en la Tierra. Está sobre la Tierra. Entonces, además, vamos a tener que dibujar dos fuerzas. Una, la de la interacción, la del peso, y otra para que se mantenga ahí, la de que hace el suelo, ¿sí? Que podríamos llamar, en general se llama normal, le voy a poner normal ahora. Muy bien. ¿Cómo sería un diagrama de este estilo? Sería, nuestro objeto de estudio es el cuerpo este, de masa m igual a 2 kilogramos. Vamos a ponerle m 2 kilos, m le vamos a poner, m. ¿Con qué interactúa? Interactúa con el suelo, con la tierra, y con la fuerza F, con alguien que hace esta fuerza. Vamos a ponerle, no sé, la F, pero vamos a ponerle, no sé, H, de que hay un hombre que le hace esa fuerza. ¿Sí? ¿Por qué pongo H y no pongo F? Porque acá estoy diciendo con qué interactúa, no la interacción. La interacción, si quieren, puede estar representada por estas flechitas. Esta flechita sí podría ser la fuerza F, la fuerza P y la fuerza N normal. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que por cada una de estas flechitas va a haber un vector acá. Entonces, por eso es importante hacer este diagrama, porque me va a permitir saber qué vectores voy a tener en cuenta acá. ¿Qué sigue? Fíjense, entonces dijimos diagrama de interacciones. Diagrama de cuerpo libre, que en general se le llama. En el diagrama de cuerpo libre yo ya puse implícito un sistema, bueno, en realidad todavía no está puesto, pero voy a poner un sistema de referencia. Entonces, 3, sistema de referencia. Voy a poner un sistema de referencia así. Y X. 3, sistema de referencia. El sistema de referencia lo anclo al cuerpo, que es mi marco de referencia. 4, recién ahí voy a Newton. Y digo, y puedo separar en dos. En general a mí me gusta separar en dos. Si quiero lo puedo hacer vectorialmente como un solo vector, pero separo la componente X y la componente Y. Y digo, en la componente Y actúa la normal hacia arriba, ya la pongo con su signo. O sea, voy a hacer un pasito antes, como para que entiendan eso que dije del signo. Si lo quisiera escribir vectorialmente, diría sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces diría la normal más el peso más F es igual a la masa por la aceleración. Fíjense, acá no estoy poniendo signos, pongo todo más. ¿Por qué? Porque el signo está dentro del vector. ¿Se entiende? Entonces, ahora puedo pasar a las componentes. Y si paso a las componentes, digo, por ejemplo, la normal vale n en inversor. El peso vale menos m por g. Esto no lo dijimos, pero el peso vale m por g dentro de la Tierra, o sea, en la superficie terrestre, en inversor. Y la fuerza F vale 10 newton en x versor. Entonces ahora vengo acá y donde dice x versor pongo todas las fuerzas que están en x versor. 10 newton, ¿sí? Que es F, ¿no? Voy a poner primero F y después lo reemplazo. Entonces decimos F es igual, y acá en vez de poner toda la aceleración, pongo solamente la componente X. Y acá lo mismo, N, la normal, menos el peso,
y ya le pongo el signo, porque es negativo, es igual a la masa por la aceleración en I. Cuando escribo el peso así, me estoy refiriendo, me estoy refiriendo al módulo del peso. Por eso le tengo que poner en mano el signo, porque esto siempre va a ser positivo. Bueno, entonces de acá, despejando, obtengo que la fuerza es de 10 newton, es igual a la masa que vale 2 kilogramos, por la aceleración en X. Y de esto obtengo que la normal, que no la conozco, menos el peso, que es 2 kilogramos por G, que es 9,8 metros sobre segundo, es igual a la masa por la aceleración en I, que sabemos que es 0. ¿Por qué sabemos que es 0? Porque suponemos que sigue en el piso, en el suelo. ¿Sí? Entonces, si sigue en el suelo, la aceleración en esta componente, en la componente vertical, va a ser 0. Este ejercicio, me pueden decir, lo recomplicaste, podría ser mucho más fácil, y sí, efectivamente, si ustedes directamente decían 10 newton igual a 2 kilogramos por la aceleración, y despejaban la aceleración y les daba 5 kilogramos, ya está. Es 5, vamos a ver las unidades acá. A sub x, entonces despejado, es 10 newtons sobre 2 kilogramos, y vamos a ver las unidades. Estos son 5, ¿y kilogramos qué es? Kilogramos en MKS, está en MKS, o sea, metro kilogramo segundo, o sea, es la unidad de fuerza en MKS. Significa que es aceleración por kilogramo en MKS. MKS era metro kilogramo segundo. Entonces es kilogramo por unidad de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Y esto dividido kilogramo, fíjense que da unidades de aceleración, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración en A. Bueno. Y como les decía, ustedes me pueden decir, ¿para qué lo complicaste tanto? Pero en general les va a resultar muy útil hacer todo este planteo. Para la mayoría de los ejercicios. Por ahí para este ejercicio no, pero... Entonces ya calculamos la aceleración, ¿no? Nos pedían la aceleración y su peso en newton. Bueno, el peso también lo podemos calcular. Voy a borrar por acá. El peso en newton son m por g, ¿no? 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y es negativo en la dirección y. O sea, el peso es una fuerza, por lo tanto, la respuesta correcta es un vector. Haciendo esa cuenta, 2 por 9,8 nos da que el peso son 19,6 newton en inversor. Bueno, y C dice, este es el B. ¿Cómo será su aceleración si se duplica la fuerza? Bueno, entonces en el C, si se duplica la fuerza, significa que la fuerza ahora es de 20 newton, y para el X versor obtenemos 20 newton, igual a la masa por la aceleración en X, pasamos dividiendo la masa, que es de 2 kilogramos, nos queda 20 newton sobre 2 kilogramos, igual a la aceleración en X, por lo tanto nos queda que la aceleración en X es 10 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que nos dio el doble. Y si quieren recuadramos, ¿no? Este es el C, este es el B, y el A está por acá. Bueno, por acá. Bueno, creo que eso es todo. Así que un ejercicio sencillo, pero está bueno por ahí dejar algunas cosas más claras. Ahora subo algunos más.